Tengo aquí de nuevo el libro de Economía y Seguro de la Universidad Nacional Abierta, específicamente la unidad 6, el consumo, ¿no? Pero el video más que todo va a estar centrado en los dos métodos a través de los cuales el consumidor aborda su acción de compra. Pero previo vamos a pasearnos por algunas ideas que son consabidas, pero que no está de más comentar, ¿no? Por ejemplo, fíjense, ¿no? En una economía de cambio, lo fundamental es el consumo. Todo el aparato, claro, toda sociedad, parte de un hecho, toda sociedad tiene que producir, o debería producir. Pero toda esa producción tiene un objetivo, es el consumo. Entonces, el primer problema que se le presenta al consumidor cuando debe satisfacer sus necesidades es, bueno, ¿cuál es mi necesidad? ¿Qué cantidad puedo consumir con base en mi presupuesto? En mi presupuesto. Entonces, el problema del comprador es que debe comprar bienes de consumo, o bien sea bienes de ser productivos o bienes de producción. Ahora, en sí, más que definir lo que es, que ya sabemos que es un comprador, las necesidades que son infinitas, los bienes, ¿no? Objetos materiales y los ingresos, que es la suma del poder de compra. El consumidor se hace estas preguntas: ¿qué voy a comprar? Y puesto que los recursos no llegan para todos de forma justa, aunque aquí no lo dice el texto, ¿cuánto va a comprar de cada cosa? Y para esto la teoría del consumo nos plantea dos métodos, que es el método de la utilidad marginal y el método de las curvas de indiferencia o de las escalas de preferencia. Esto ya se abordó lo de el método de la utilidad marginal en la unidad 4 de este libro, ¿no? Se ve que se hace estas preguntas también, ¿no? O más que preguntas, premisas, ¿no? Que cuanto más se carece de algunos bienes, más los estima el consumidor, que atribuye mayor importancia a las primeras porciones que posee de ellos, y que a medida que los va poseyendo en mayor cantidad, en esa misma medida los va apreciando cada vez menos. Es la ley de la saturación, ¿no? Entonces, el bien que va a comprar y su cantidad, y que está representado por la utilidad, las unidades de utilidad marginal que le reporte dicho bien. ¿Qué es una utilidad marginal? Bueno, ¿qué tanto satisfago yo mi necesidad con una unidad, con dos, con tres, y así sucesivamente? Entonces, en este método se habla de la utilidad marginal, la utilidad total y la utilidad media, que se refiere a los bienes de consumo. Y cuando se habla de bienes de producción, los conceptos cambian su denominación a producción total, mediana y marginal. Y aquí hay un ejercicio que, como ya hemos dicho, también se desarrolló en la unidad 4, ¿no? Y lo sustantivo es que lo marginal significa lo que está al margen, vaya la redundancia, en el límite, guarda relación con la última unidad de un bien tomado en consideración, guarda relación con la última unidad de un bien tomada en consideración. En el ejemplo citado, lo marginal sería el último chocolate o cigarrillo con el cual logra satisfacer precisamente sus necesidades. Bien, por ser únicos serán los marginales, aunque sean a la vez los primeros. De ello el sujeto reportará cierta satisfacción o utilidad marginal.
porque pues, lo que quiere significar que con la primera porción ya satisfago, que sé yo, casi la totalidad, ¿no? En esa primera porción la utilidad marginal es elevadísima, ¿no? Y ya a medida que agrega más, llega un momento de saturación y se hace hasta negativa. Bueno, en sí, la utilidad media es dividir la utilidad total entre el número de productos, ¿no? De productos. Y se hace una representación cartesiana en la cual generalmente la utilidad marginal tiene un pico, después sigue cayendo, igual que la utilidad media, pero la utilidad media cae menos. La que se hace negativa la utilidad marginal. En cambio, la utilidad total sube, digamos, exponencialmente y luego tiene una caída, pero muchísimo menos drástica. Lo que quiere significar este método de utilidad marginal es qué tanto te aporta una porción de un producto a tu satisfacción personal, pero medible. Esto lo señalamos porque el otro método, el método de las curvas de indiferencia, plantea en sí, aunque es cuantitativo, se centra más en lo cualitativo, porque la utilidad marginal, según el método anterior, no nos muestra en sí el grado de satisfacción subjetivo. Por cierto, esta teoría, aunque se generaba con los clásicos, en economía hubo, previo al keynesianismo y posterior a la arremetida de la economía política marxista, la teoría en la escuela marginalista o sueca, austríaca, que hablaba de esto, de las necesidades. Llega un momento que te satisface una necesidad y luego viene el hartazgo, ¿no? Por eso que se dice que las necesidades son infinitas, ¿no? Y una necesidad per se, de cualquier tipo, el glotón come y después seguirá comiendo, pero ya no agrega su estómago, su fisiología, las náuseas, lo que le vendría, disculpe, es el vómito. Entonces el método de las curvas de indiferencia trata de medir con más precisión el grado de subjetividad de esa utilidad marginal. Entonces, fíjese, aquí lo dice, ¿no? Es decir, podemos atribuir un determinado valor cualitativo a la utilidad perteneciente a cada bien poseído. Sin embargo, nadie podrá decir si la satisfacción experimentada por el segundo chocolate o cigarrillo, que son los ejemplos de acá del libro, es 2 unidades matemáticas menor que la satisfacción que la experimentada por el primero, ya que la utilidad se resiste a toda ponderación exacta cuantitativa. De ahí que haya habido actores que han seguido un camino distinto para explicar la teoría del consumo. Es el llamado método de las curvas de indiferencia o escalas de preferencia. Y tienen una especie de premisa, ¿no? Si un determinado conjunto de ellos le gusta más que otro o lo prefiere a otro, sin poder decir en qué magnitud lo prefiere, si los dos conjuntos le dejan indiferente, le da lo mismo uno u otro. Y que hay una serie de conjuntos, no solamente 2, que le dejan igualmente indiferente. Aunque también, hablándolo muy jocosamente, pero eso puede tener validez, aquella canción de las quiero a las 2, ¿no? Verdaderamente, pero ¿en qué plano las quieres? ¿Las quieres en lo sexual? ¿Las quieres en lo afectivo? Porque la teoría económica, y eso también podría entrar dentro de la teoría económica, como consumo, ¿qué es, no? O en lo subjetivo propiamente dicho, el grado de satisfacción sexual, disculpe el ejemplo, o
o emotivo, lo que llaman amoroso, son diferentes. Son cuestiones más que lírico, románticos de la canción, ¿no? Pero centrémonos acá en el libro. Entonces, el libro nos coloca unas tablas de indiferencia de indiferencia superior e indiferencia inferior. Y una tabla, ¿cómo se llama? Cada curva refleja una serie de combinaciones. Una curva de indiferencia y el conjunto de curvas de indiferencia forma un mapa de diferencia. El sujeto situado frente al mapa de indiferencia que le muestre las tres combinaciones posibles, cuando se hace la representación cartesiana, una tabla de indiferencia inferior, una tabla de indiferencia en sí, que es la más objetiva, y una tabla de indiferencia superior. Esto es, sin hacerlo muy abstracto, este método se denomina el de la escala de preferencia de las curvas de indiferencia. Pues como hemos visto, las diversas combinaciones dentro de cada curva, por proporcionar la idéntica satisfacción, le dejan indiferente, pero al elegir entre curvas prefiere las combinaciones de la curva P2 a la curva P1 y la de la P3 a la curva de la P2. Es natural que así sea, ¿no? En la particular configuración de la curva queda reflejada las necesidades del individuo. Sería un poco, no es posible mostrar el gráfico porque no se vería, ¿no? Pero lo que quiere decir esta persona, una vez que se hace la representación de las tres tablas, es que llega un momento en que toma una curva, pero una curva más pronunciada hacia la derecha. Una hacia la derecha, una queda en el medio y otra en la izquierda. Pero no son más que grados de satisfacción. Vuelvo y repito, aunque la satisfacción individual, pero en sí, como el otro método no puede medir exactamente, aquí lo que se apela es a lo expresado por el consumidor. Me gusta más este vino, este me gusta menos, ¿no? Menos. Y así, con varias, se pueden crear tres tablas y se nos muestra el grado de satisfacción con una rigurosidad, digamos, un poco más cercana a la subjetividad. Muchas gracias.